Bienvenido al podcast Psicología al Día. Soy Fray Martínez, psicólogo de profesión con 17 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio, hoy vamos a hablar un poco acerca de la adicción al pensamiento. Pues sí, es una dependencia grande que muchas veces nos atrapa de manera muy rápida. La adicción al pensamiento es una indicación literal de la dependencia que hemos tenido más cercana en la vida. Hay un abuso en el tipo de pensamiento que no le podemos poner límite. Ese pensamiento puede manifestarse en forma de creencias, interpretaciones, comparaciones, recuerdos, temores, ilusiones, amenazas imaginarias, preocupaciones reales o falsas, entre muchos otros. El pensamiento ciertamente no se puede controlar al 100%. Hay cosas que nos van a cruzar por la cabeza que no podemos controlar que nos pasen. Sin embargo, sí podemos controlar lo que sucede con nosotros luego que el pensamiento pasa por nuestra cabeza. Las preocupaciones, la ansiedad o la depresión en un primer momento está dentro de los niveles más básicos de los pensamientos. Es decir, ciertamente existen preocupaciones diarias, cómo pago la renta, cómo atiendo a mis hijos, cómo soy una mejor pareja. Son preocupaciones básicas que todos tenemos y vamos a tener. Tener ansiedad o depresión es algo que eventualmente puede llegar a pasar en nuestra vida, ya que la gestión de las preocupaciones y de la angustia puede no ser tan buena y al final terminar en ansiedad, por ejemplo. Pero esto puede gestionarse. El problema es cuando el pensamiento es constante y no se puede gestionar, y ahí comenzamos a tener un exceso, una adicción al pensamiento. La adicción al pensamiento está muy ligada a perdernos en pensamientos automáticos circulares, es decir, en círculos viciosos. Nos referimos entonces a pensar en exceso sobre situaciones pasadas o futuras, reales o imaginarias, sobre nuestra manera de enfrentar a esta situación, incluso imaginando las consecuencias de haberlo hecho. Es decir, nuestro pensamiento lleva una preocupación, luego una manera de enfrentarlo, luego la consecuencia de esa manera de enfrentarlo, luego el qué voy a hacer al respecto. Lo cierto del caso es que esta adicción al pensamiento nos va a llevar a momentos de gran nivel de hostilidad en nuestra cabeza y a sentirnos incapaces de poder resolver todas estas amenazas, reales o no, que llegan a nuestra cabeza todos los días. Lo cierto del caso es que en muchas ocasiones nosotros estamos únicamente acá, en nuestros pensamientos, y no salimos a la realidad. Por mucho que le des vueltas, la respuesta a la situación que estás viviendo está en la vida, en las conductas. Por mucho que pienses los escenarios posibles y las posibles consecuencias, nada de eso a veces tiene valor sin tomar la decisión. Recuerdo una vez, en alguna oportunidad, un paciente que quería decirle a los padres de su pareja que quería casarse con su hija. Y durante una gran cantidad de sesiones estuvimos trabajando el tema de el miedo que le daba decirle al papá que quería casarse con su hija. Él decía que ese papá era una persona muy violenta y que probablemente iba a reaccionar de manera violenta. Incluso ya mi paciente había pensado qué iba a decirle con el diferente grado de violencia que ese señor, según él, iba a darle. Incluso él había pensado que como el señor era militar, tendría algún tipo de arma de fuego dentro de casa
y que seguramente la usaría en su contra, es decir, le amenazaría con esa arma de fuego cuando él le dijera que quiere casarse con su hija. Lo cierto del caso es que estuvimos trabajando y trabajando hasta que finalmente fue y se lo dijo. ¿Qué ocurrió? Pues mira que el señor, lejos de ser violento, se lo tomó muy feliz, lo abrazó, le dijo ¿cuándo te la llevas? Y al final toda esa imaginación, toda esa serie de preguntas sin respuesta, terminaron en algo completamente distinto a lo que pensó. Ese es el poder del pensamiento. Muchas veces el pensamiento nos lleva a escenarios, a situaciones que no son reales y que nosotros terminamos creyendo. Esta persona, mi paciente, terminó creyendo que su suegro iba a ser sumamente violento cuando dijera que quería casarse con su hija. Incluso tenía miedo de llegar a casa, aunque no le dijera nada, tenía miedo de que le descubriera diciendo eso o pensando eso, cuando al final no ocurrió. Así que el primer punto para poder quitarnos la adicción al pensamiento, aparte de asistir a terapia, es que tomemos decisiones. Toma una decisión. Que me angustia que mi mamá X cosa, toma una decisión. Que yo no quiero que mi pareja piense que yo tal cosa, toma una decisión. Tal vez esa decisión te lleve a un problema, sí, pero al menos estarás trabajando sobre algo real. Tal vez esa decisión no sea la más acertada, sí, y podrás repararla o no, pero estarás trabajando sobre un terreno real. El pensamiento es trabajar sobre un terreno irreal, fantasioso, que ciertamente tiene lógica, entre comillas, pero esa lógica tiene que transportarse de la cabeza a la realidad. Tenemos que trabajar con lo que existe. No podemos gestionar las cosas simplemente con yo creo que esto va a pasar, porque nosotros no somos pitonizos, no somos brujos, no somos adivinadores del futuro. Somos personas que necesitamos meter nuestros pensamientos en la realidad y ver si realmente pasan como pensamos. Hasta acá nuestro episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por quedarte aquí hasta el final. Si deseas saber más sobre mi contenido, www.fraymartinez.com. Para consultas online, www.fraymartinez.com, y también sígueme en mi Instagram, @fraymartinez20. Muchísimas gracias y hasta el próximo episodio.